Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, ahí está, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Y mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Jesucristo o el Espíritu Santo? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Vamos a orar. Padre, rogamos tu presencia, tu sabiduría en este tiempo de la explicación de tu palabra. Aliméntanos, Señor. Es un estudio precioso del crecimiento de la iglesia en el primer siglo y de cómo se va expandiendo, Señor, tu palabra, cómo se va expandiendo el reino de los cielos aquí en la tierra, poco a poco, Señor, y a través de estos viajes misioneros. Ayúdanos a comprender, pero también ayúdanos, Señor, a tener la misma inercia, la misma actitud de estos primeros cristianos, de saber, Padre, que hay un mensaje que anunciar y que hay que dar testimonio a un mundo perdido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Continuamos entonces. Tenemos aquí el capítulo 13, ya después de que Herodes fue muerto por gusanos. La semana pasada ya se vio eso. Estando Herodes había planeado matar a Pedro, y al final de cuentas el que murió fue Herodes. Hay una guerra espiritual donde está declarada, pero pues vemos que Dios está por encima de todo. Ahora capítulo 13, ya comenzamos una nueva etapa, ya donde los protagonistas, principalmente el protagonista va a ser el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, la iglesia de Antioquía de Siria es una iglesia muy sobresaliente, está creciendo mucho. Pues simplemente ahí tienen ¿a quién tienen? A profetas y a maestros. Nada más y nada menos que a Bernabé, lo conocemos, el hijo de la consolación. Tenemos a Simón, llamado el Níger, a Lucio de Cirene, a Manaén, que habían sido criados con el tetrarca Herodes, y ni más ni menos que a Saulo de Tarso, ahí en la iglesia de Antioquía, como maestro, ¿no? Entonces tenemos una iglesia de mucha calidad de gente, una iglesia de gentiles, porque no es una iglesia de judíos, es una iglesia ya que se les llamó por primera vez como cristianos. Ahí se les llama por primera vez cristianos a todo este movimiento de fe que se está generando después de la resurrección de Cristo. Y tenemos ahí entonces Antioquía. El Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se eligen a las personas? ¿Cómo es que los líderes? Parece que es una iglesia organizada. No establece aquí que hay un pastor al frente, pero sí establece que hay ciertos líderes ancianos, como lo vamos a ver, cómo establecen. El apóstol Pablo establece líderes en cada una de las iglesias que va plantando, que va naciendo, y establece diáconos, ancianos y pastores. Entonces parece que esta estructura pues la aprendió de esta iglesia de Antioquía, porque el apóstol Pablo y todos los que son nombrados ahí pues pertenecen a esta iglesia. Entonces podemos tener aquí un sentido de pertenencia, de iglesia. Podemos tener aquí que podemos ver cómo están dirigidas por el Espíritu Santo, y la pregunta entonces era: ¿cómo es que el Espíritu Santo les dice? ¿Cómo es que el Espíritu Santo? Pues parece que la alusión a profetas y maestros pues nos habla precisamente de cómo es que el Espíritu Santo habla a través de profetas en esta época del apóstol, el primer siglo, donde la iglesia está naciendo. Ya hemos platicado mucho acerca de que actualmente no se ejerce el don de profecía como en aquella época, pero maestros sí. Entonces
enseñaban, profetizaban y hablaban y decían: el Espíritu Santo está mostrando esto a través de personas, a través de sueños, a través de palabras. No sabemos exactamente cómo es que transmitía Dios a través de su Espíritu Santo, y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pero aquí tenemos, si son ustedes observadores, quién es más importante, porque al ratito que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de un cambio. Pero en este caso dice: ¿apartarme a quién? En la escritura del Nuevo Testamento, en la escritura del Antiguo Testamento, el orden de los nombres de ciudades, nombres de personas, nombres de reyes, etcétera, primero se pone al más importante. ¿Sí? Entonces eso es algo importante que hay que ir analizando cuando leamos la Biblia. Y aquí, ¿quién es más importante? Bernabé. Bernabé es el líder. O sea, no es más importante que valga más delante de Dios, pero es el líder más renombrado, un líder más reconocido, un líder que tiene, que llevó a Pablo, ¿no? Él llevó a Pablo, ¿a dónde lo llevó? Con los apóstoles de Jesucristo. Cuando nadie quería a Pablo, Bernabé lo llevó ante los apóstoles. Entonces, no lo querían a Pablo. ¿Por qué no lo querían? Perseguía a la iglesia, encarcelaba, maltrataba y consintió en la muerte de Esteban. ¿Quién lo va a querer? ¿Tú? ¿Tú lo quieres matar? Dios lo quiso. Bueno, entonces, tenemos ahí la importancia primero. Después vamos a ver que dice Saulo y Silas, o Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé se va a invertir, etcétera. Pero ahora, primer viaje misionero, Bernabé, y apártenme a Bernabé y a Saulo. Por eso el orden es importante. Los líderes de la iglesia de Antioquía los envían. Por eso aquí dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí tenemos principios muy importantes sobre las misiones, principios muy importantes sobre los misioneros. No hay misioneros, ni se plantan iglesias de manera aislada, ni hay misioneros solitarios que no dependan de nadie. Han escuchado a cristianos, líderes, pastores que dicen: yo no dependo de nadie, no le rindo cuentas a nadie, yo ando predicando la palabra en gran libertad que me ha dado Cristo y yo no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Se han escuchado ese tipo de personas que no pertenecen a ninguna iglesia, que no le rinden cuentas a nadie? Bueno, no es el orden que nosotros establecemos bíblico en las escrituras. No es el orden correcto. Iglesias plantan nuevas iglesias. Pastores, líderes de iglesias envían a personas, obviamente, que pertenecen a la iglesia. Entonces tenemos en este caso, a dos, ¿verdad? El Espíritu Santo separó a dos, que es Bernabé y Saulo, y les dijo: a ellos dos vamos a enviarlos desde aquí. Los líderes de la iglesia ayunan, pues vemos que estaban ayunando, orando, les impusieron las manos, ¿en señal de qué? Ya vimos la imposición de manos. Había poder en los líderes y les impartieron el poder, así se llenaron de energía, los energizaron, ¿no? ¿Por qué se imponían las manos? Porque, o sea, en señal de cobertura, de que estamos de acuerdo, en señal de que tienen autoridad de esta iglesia para ir, porque aquí somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces de Dios, autoridad de Dios, para que vayan y prediquen la palabra. No van solos, no van enviados por nadie más, no por los filósofos griegos, ni por los líderes romanos, por los gobernadores romanos. Van dirigidos y enviados por la iglesia de Antioquía, a la que pertenecen, y van enviados por Dios, obviamente, ¿no? Por Dios. Entonces, nos damos cuenta de que el orden es importante. El apóstol Pablo, Bernabé, hacen sus viajes misioneros. Vamos a estudiar 3 viajes misioneros, y las 3 veces regresan a su iglesia a entregar y rendir cuentas. ¿Sí? Para que no digan: yo no le voy a rendir cuentas a nadie. Pues seas más importante que el apóstol Pablo, pues entonces no le entregues cuentas a nadie. Algo así con los pájaros, ¿no? Yo creo que eso es lo que activa la alarma, ¿no? ¿Sí será? ¿Será un pájaro?
pero parece que está diseñada las alarmas para que un pajarito no active la alarma, porque a las 3 de la mañana ando viendo cámaras. ¿Ah? Ok. Entonces, pero a las 3 de la mañana tampoco vuelan los pájaros, ¿o sí? ¿Los 15 serán? Ok. Sigan viendo las cámaras. A lo mejor es otro cuarto. Ok, entonces tenemos aquí el orden, tenemos una estructura de la iglesia y tenemos a enviados, que son enviados, dice, los despidieron, tal vez dijeron, son nuestros mejores gallos aquí, son nuestros mejores maestros, ¿cómo vamos a enviar a Bernabé y a Saulo? Los vamos a enviar, ¿y quién se va a quedar con nosotros? ¿Quién se va a quedar con nosotros? Entonces, regularmente muchas iglesias se quedan con los mejores maestros y líderes y envían, pues, a ver a quién envían, ¿no? A los más conflictivos. Pero el punto es que envían a los mejores. Luego, ¿qué tenemos? Comienzan el primer viaje misionero, ya vimos que se acercan a las sinagogas. ¿Por qué no en las calles y en las plazas, Doris? ¿Por qué no van y predican en las plazas? Son misioneros, que lleguen a las ciudades y que en la calle pongan una carpita y un sonidito y órale, a predicar. Pero ¿quién los estaban persiguiendo? A los cristianos. Y las sinagogas, ¿quién se congrega? Pero era el mandato, ¿no? Ir a los suyos. El mandato para Pablo es a los gentiles. Para Pablo es a los gentiles, pero primero les iba a predicar a los judíos. ¿Cuándo Bueno, ¿por qué las sinagogas? ¿Por qué no en las calles? Que ahí es donde se impartía, se supone, la escritura, el Corán, la ley. El Corán, ¿cuál Corán? La ley de Moisés. El Corán todavía no existía. Okay. La Torá. Sí. Ahí era donde estaban los estudiosos. Entonces tenían que basarse en esa escritura para poder No, si va por ahí el asunto. En primer lugar, ¿de qué nacionalidad son Bernabé y Saulo? Judíos. Bueno, Saulo tiene dos, romano y judío, pero principalmente son judíos. Y van donde tienen un acceso con sus hermanos, con los suyos. Dice este mismo capítulo que al final, que llegan a una sinagoga y ahí se sientan y alguien lee la Torah, la ley, o los profetas. ¿A quién leyeron? Leyeron, y entonces de los principales de la sinagoga les dicen: hermanos, ustedes dos, Pablo y Bernabé, ¿qué palabra nos tienen, no? Y los dejan hablar, y de ahí se agarra Pablo para empezar a hablarles de la ley, de lo que conocen, de lo que tenemos en común. Entonces, hay cosas en común con las personas. ¿Cuál es la estrategia? Buscar a personas que no conocen de Cristo, pero que hay cosas en común con nosotros, sea de trabajo, sea de estudio, sea de deporte, sea de cualquier cosa que tengamos en común, para llegar y tener una conversación y comenzar, pues, a compartirles nuestra fe, ¿vale? Entonces, por eso van a las sinagogas. Es la estrategia que usa el apóstol Pablo. No significa que es la estrategia única, no, es la que usa el apóstol Pablo como misionero. Y entonces Bernabé, Saulo, Juan Marcos, van, y hay algo interesante. El versículo 4: por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a un puerto, Seleucia, y de allí navegaron a una isla llamada Chipre. ¿Qué les suena con Chipre? ¿A qué les suena? ¿O no, qué les suena? ¿De qué se acuerdan? ¿De qué te acuerdas? A ver, tú que sacas 8 y 9 y 10 en el examen. A ver, Chipre. A ver, él sí saca 10 porque sí sabe, ¿no? Beto. No, ya estoy dudando de tus 8, ¿eh? No. Cada vez que te pregunto, no sabes. De seguro Fer es la que te sopla. Muy bien. ¿Qué tiene que ver Chipre con quién? ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. ¿Sí se acuerdan Hechos capítulo qué? ¿2? No, como 4, ¿no? 5. Cuando dice que vende una hacienda, vende una propiedad y la trae a los pies de los apóstoles. De un hombre de Chipre. ¿Quién era? José,
llamado también Bernabé, o Bernabé, llamado también José. Entonces, tenemos ahí si era el líder, va con su familia, ¿sí o no? No, el apóstol Pablo no está decidiendo a dónde van. El apóstol Bernabé, vamos a llamarle así, porque sí era un apóstol. El apóstol Bernabé, no era uno de los 12, tampoco Pablo, pero el apóstol Bernabé va a los suyos. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Ve a los suyos y compárteles lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿de dónde era? Pues una isla. Vamos a ver el mapa. ¿Ya más o menos se ubicaron? Se ubicaron ahí en el mar Mediterráneo. A Jerusalén, ¿ya lo ubicaron? Ese es el Medio Oriente. Hacia arriba hay un país ahora que se llama Turquía, actualmente, Antioquía de Siria, o sea, Siria y Turquía, toda esa zona. ¿Y ya vieron el puerto, Seleucia? ¿Sí se alcanza a ver allá? ¿Laura? ¿Sí alcanza a ver? Ok. Seleucia, de ahí se fueron a Salamina, a Pafos. Salamina y Pafos son dos ciudades costeras de una isla pequeñita de Chipre, pero al final de cuentas es la isla más grande del Mediterráneo. Y de ahí subieron a Perge, y de ahí fueron a Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, y de ahí fueron a Iconio, a Listra, a Derbe. De Derbe se regresaron. Allá está Tarso, miren, Tarso es la ciudad de Pablo. Luego de Derbe se regresan otra vez a Listra, luego a Iconio, a Antioquía de Pisidia, regresan a una ciudad, Atalía, regresan nuevamente, de ahí se van, no sé si se paran en Chipre, pero se siguen derecho otra vez a rendir cuentas a su iglesia y a sus líderes, Antioquía. ¿Cuánto duran? ¿Cuántos kilómetros son? Un montón de kilómetros de tierra, caminando, en burro, en mula, y luego en barco, muchos kilómetros. No tengo el dato ahorita de cuánto tardó el primer viaje misionero. Yo creo que la próxima semana vamos a ver cuánto tardó cada viaje misionero, para que nos demos una idea, ¿no? Y cuántos kilómetros recorrió. ¿Cuántos kilómetros recorrió y cuánto duró? Pero sí menciona, ¿no? Que duró 450 ¿Años? No. ¿A dónde dice? A ver, busca. Pero busca, déjalos que le busquen. A lo mejor sí dice y no nos dimos cuenta. Pero está interesante, ¿no? Para saber cuánto tiempo. Avancemos. ¿Dudas? Más o menos se dan cuenta del mapa, cómo está el viaje, primer viaje misionero. Sigamos. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. La palabra Bar, o palabra o parte de la palabra Bar es hijo. Bar es hijo, como Barrabás es hijo del padre. Abba en hebreo. Bar, Abba, hijo del padre. Barrabás, hijo del padre. Está interesante eso de Barrabás. Y luego Bar Jesús, algún otro con Bar. Bartimeo, hijo de quién? De Timeo, ¿no? Bartolomé, hijo de Ptolomeo. Sí, hijo de, bueno, no de Bartolo, ¿no? Ok. Luego tenemos entonces llamado Bar Jesús, hijo de quién? De Jesús, claro, pero no Jesús, el Cristo. No de Jesús, el Cristo. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, ¿sí? Elimas es hebreo, y Elimas significa mago. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí también tenemos otra situación de por qué Pablo y por qué Saulo. ¿Cuándo se cambió el nombre de Pablo? No, de Saulo a Pablo. ¿Cuándo fue el cambio? ¿Quién se lo cambió? Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y ahorita vamos a seguir. Entonces tenemos un encuentro nuevamente, oposición satánica. Aquí ya es el diablo totalmente poseyendo a una persona, a Bar Jesús, a través de él, ¿no? Y obviamente tenemos a un gobernante romano, procónsul, Sergio Paulo, un hombre prudente, ahí en Pafos. Está gobernando de parte de los romanos. Y recuerdan que los gobernantes tienen alrededor ¿a quién? Como un consejo, como consejeros, personas que les están ayudando a tomar decisiones. Siempre los reyes, gobernantes, tienen secretarios. Y en este caso, pues en esta época, brujos, hechiceros, adivinos, que les ayudan a decidir y a visualizar todo esto. Pues se sienten ellos bien. Pero era un hombre prudente, el gobernador, y se interesó se dio cuenta, o más bien le informaron, que andaba por ahí Bernabé y Pablo, que vinieron de Antioquía y que daban un mensaje cristiano. A ver, me interesa, vengan y platíquenme acerca de eso. Pero pues tenía ya a un ladito, a su mano derecha, ¿a quién? A su consejero. A un consejero poseído por el diablo. ¿Sí o no? Sí. El gobernante manda a llamar a Pablo, a Bernabé y a Saulo para oír les dice, así les dice, ¿no? Sí, Oír la palabra, pero oír la palabra de Dios. Pablo se da cuenta de la estrategia satánica y luego dice aquí, Pablo lleno del Espíritu Santo. También hemos visto esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Esperanza, ¿cuál es la diferencia? Lleno, transformado, ¿no? Más o menos. Y ¿Y bautizado? la confirmación del bautismo. ¿La confirmación del bautismo? No, de recibir a Cristo. De aceptar a Dios, hacerlo nuestro Señor. ¿A confirmación? Ok. ¿Hablar en lenguas? Ok. Porque la confirmación, ¿cómo se confirma? O sea, hay bautismo, confirmación y... ¿qué más? Primera comunión. Joshua. Fíjate, Joshua ese se la sabe. Bueno, ahí vas, ahí vas. Diferencia entre lleno del Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo. Lleno significa como de aceptar a Dios, ¿no? No sé. Aceptar a Dios y bautizarte. Cuando ya te bautizas es cuando ya estás con Dios, sí, o sea, lleno del Espíritu es cuando Dios ya está contigo, Dios te empieza a llamar y todo eso, ¿no? Y cuando ya te bautizas es cuando tú ya lo aceptaste en tu corazón y cuando ya eres otra persona. No, claro que no. Una espantosa X. Bueno, al revés. O sea, sí, al revés, pero estás perdido, o sea, al revés. A ver, otra vez dilo al revés. ¿Al revés? Ajá. Bautizado con el Espíritu Santo. Ya es cuando ya... Salvación. Es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Sí? Salvación. Ser lleno, eso sucede una sola vez. Bautizarte o recibir a Cristo, al Espíritu Santo, una sola vez en tu vida. Y luego, ser lleno del Espíritu puede ser muchas veces en tu vida. Cuando Dios va transformándote, cuando Dios va mostrándote que hay áreas en tu vida que necesitas entregarle, en ese momento eres lleno del Espíritu Santo y dices, amén. Dejo la mentira, dejo el chisme, dejo la pornografía, dejo no sé, tantas cosas, ¿no? Cuando Dios te va mostrando. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es cuando te bautizas. Ok, entonces dice aquí, porque Saulo aquí no está recibiendo a Cristo apenas por primera vez, ¿o sí? Dice lleno del Espíritu Santo. Dios le llena, ¿y qué es lo que hace? Fijó los ojos. Y dijo, oh tú lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí? Más o menos. Entonces, tenemos a Pablo reprende a Barjesús, que es Elimas, que significa mago, hechicero, adivino, un consejero del gobernador. Y luego le dice lleno de engaño, malicia, hijo del diablo. O sea, no le dice, ¿cómo le dice, pobrecito, no? O sea, no maquilla. Es como cuando maquillamos y les decimos que van a ir al infierno, pero no les decimos que se van a ir al infierno. Sí, pero no le hables así, se va a ir de la iglesia. Se va a ir de la iglesia, no le hables así. Pero aquí Pablo no se mide, ¿verdad? Le dice el lleno, y eso lo dice lleno del Espíritu Santo, o sea, gobernado, dirigido por el Espíritu Santo. El mago y falso profeta queda ciego y buscaba a quien le ayudara. Aquí tenemos un castigo, algo sobrenatural. Pablo simplemente le dice lo que va a pasar. No sé si el Espíritu Santo le muestra lo que tenga que hacer, o él dice, pues, ¿qué te voy a hacer a ti? ¿Que caiga un rayo o que quede ciego? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera escogido? Si Dios le dice, pues hazle lo que quieras, lo que tú digas, eso sucederá. ¿Qué le harían? Que lo más. Pues no tanto amor, ¿no? Hace rato que el amor, y ahora que lo parta un rayo. ¿Qué pasa? El gobernante queda maravillado, pero también de la doctrina, de la enseñanza, o sea, no meramente del milagro. O sea, sí, es por el milagro que cree, pero también de la doctrina, es decir, la manera como se presenta el Evangelio. ¿Y cómo le presentan el Evangelio a un gobernador romano? Diferente a como se lo van a presentar ahora en la sinagoga a los conocedores de la Biblia, ¿sale? ¿Tenemos tiempo? Avancemos. Habiendo zarpado de Pafos, o sea, de la isla de ¿cómo se llama? Chipre, hacia el norte, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. A ver, ¿cómo está esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién? ¿Era Juan el apóstol? ¿Quién Juan era? ¿Hijo de quién? Hijo de María. En la casa donde estaban orando. Donde estaban Rode, y ahí estaba Juan Marcos, ¿sí? En Jerusalén. Entonces, no sé qué andaba haciendo Juan Marcos allá en Antioquía, que se les pega, pero también podemos ver aquí una como de aprendiz o de discípulo, un mentor y discípulo, y se llevan para como aprendiz a Juan Marcos. Se les pega a Juan Marcos, y ahí va. Llegó a Chipre y luego navegó hacia arriba, pero dice, no, aquí hace mucho frío, o aquí hay mucho mosquito, o aquí la comida no me gustó, y dice, yo me regreso. No, esto no es para mí. Lo de las misiones no es para mí. Ya extraño a mi mami. Y se regresó. ¿Sale? Se regresó porque, o sea, les estoy diciendo esto porque aquí va a haber un conflicto. ¿Vale? En el futuro, hasta un pleitazo que vamos a ver. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, hasta la otra Antioquía, y en el día sábado, no en el día de la Pascua, ¿verdad? Habiendo entrado en la sinagoga, no, esa es otra. Habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, ya vieron que leyeron la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿a quién? ¿A quién les mandaron decir? A Pablo y a Bernabé: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo se levantó. Aquí ya vemos un pequeño cambio, si Bernabé era tranquilito, pero se trataba de hablar Pablo. Se levantó y haciendo una señal con la mano le dijo: cállense todos, por favor. Hombres de Israel y los que temen a Dios, oigan. Y empieza su discurso. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros,
en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Entonces tenemos que ver que Juan Marcos se separa, aquí quédense con esta idea de que Juan Marcos los abandona. En la sinagoga de Antioquía y de Pisidia, vemos otra vez la sinagoga, la estrategia de Pablo. Después de leer la ley y los profetas, significa que los principales de la sinagoga tenían documentos, pergaminos, ¿qué más? ¿Cómo se les llama? Rollos, eran rollos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento o de la ley y los profetas. Los principales los invitaron a hablar, entonces no tienen ningún problema en que Pablo y Bernabé, aunque estaban presentando el mensaje cristiano, que pudieran hablar en una sinagoga. Pablo se levanta y comienza a hablar. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente el mensaje del apóstol Pablo, rápido, no es tan largo como el de Esteban, que se fue muy lejos desde Abraham. ¿Se acuerdan cómo la historia de Abraham y demás? Pero aquí rápidamente Pablo les habla acerca, bueno, comienza, vamos a ver desde dónde comienza. El recorrido rápido del Antiguo Testamento inicia desde la salida de Egipto. Por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Luego salen de Egipto, eran esclavos en Egipto. Salen de Egipto y como 40 años andan en el desierto. Luego llegan y conquistan la tierra. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas. Como unos 450 años. ¿De qué se trata esos 450 años? Años, no días, ¿no? Imagínate tantos años iban a vivir, ¿no? El primer viaje misionero, 450 años. No, 450 años estuvieron cautivos en Egipto y luego, bueno, más o menos, y luego 450 años después, de que llegaron a la tierra prometida, ¿sí? Como unos 450, dice, heredar la tierra de ellas como unos 450 años, no, pero mucho, ¿no? Después de eso les dio jueces hasta el profeta Samuel. Bueno, inmediatamente después de los 40 años en el desierto, se establece, y desde la salida de Egipto hasta que empiezan los jueces, ¿cuánto tiempo pasa? A ver la Biblia cronológica. ¿450 años serán? ¿Habrán pasado 450 años? Que toman la tierra prometida, pero no tenían todavía rey. Entonces eran gobernados por jueces, y ahí tenemos el libro de los jueces. Entonces dice hasta el profeta Samuel, que fue el último juez, o el último profeta y el último sacerdote al estilo antes de los reyes. Y a partir de entonces pidieron rey. Dios le dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a ¿qué? A mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a la promesa de Dios, trajo para Israel un Salvador, Jesús. ¿A dónde quiere llegar Pablo? Y les está hablando a los conocedores, ¿verdad? Ustedes vieron que nuestros padres eran esclavos, luego salieron, estuvieron en el desierto, Dios les mandó jueces, luego pidieron un rey, y de esos reyes vino Saúl, luego David, y de la descendencia de David ahí hubo un pacto. ¿Viene quién? Jesús. De ese les quiero hablar, de ese Jesús. Entonces Pablo rápidamente hace una historia de lo que ellos ya conocían. Ellos ya conocían la escritura, ellos ya sabían el caminito y la información, simplemente los quiere llevar hasta Jesús. Y ahí los va a agarrar, ¿sale? Entonces, un judío conocedor, maestro, Pablo, erudito en la Biblia del Antiguo Testamento, viene y ahora como cristiano les va a enseñar a los expertos a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Por eso nosotros interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ¿sí? Por eso somos neotestamentarios, somos cristianos, ¿saben? El Antiguo Testamento es lo que los judíos tienen como sus sagradas escrituras, también nosotros, pero para nosotros es más importante, ¿cómo le podemos? ¿Es más importante el Nuevo Testamento? Es donde se cumple, ¿no? El cumplimiento del Antiguo. El cumplimiento del Antiguo. Ok, perfecto, Marta. Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias. Acabamos el día de hoy. Avanzamos rápido.
Sí. ¿Cómo ve entonces? Aquí hay algo interesante. David, hijo de Isaí, ¿hombre qué? ¿Conforme a qué? ¿Qué significa esto? Hombre conforme al corazón, Adrián. ¿Que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Que cuando Dios a través de los profetas le dijo, bueno, en la ocasión cuando fue el profeta Natán. que le dijo a David que estaba en pecado, él lo reconoció. Ok, entonces David es un hombre pecador, asesino, mentiroso, adúltero. ¿Sí, David? Sí, Pero aún así se le conoce un hombre conforme al corazón de Dios. sí, se reconocía su pecado y corregía. Ok. Corregía, amaba a Dios. Vimos también que escribió salmos, que era un hombre que Ujú. le adoraba, que sobre todas las cosas él amaba a Dios. Ok. Bueno, entonces tenemos ahí, debemos de buscar nosotros ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Como David. No en la parte del pecado. Bueno, aunque la parte del pecado ya la experimentamos todos. Todos somos pecadores y sabemos de qué pie cojeamos y sabemos las áreas que están mal. Pero precisamente es el corazón conforme al corazón de Dios, que cuando nos damos cuenta de esas áreas grises y oscuras, que es cuando Dios nos confronta, le pidamos perdón y cambiemos de dirección. Eso es arrepentirse. Voy caminando para acá, me arrepiento, por ahí no es. Dice el Señor que por ahí no. Cambio de dirección, eso significa la palabra arrepentimiento, cambiar de dirección. Claro. Y a mí lo que me llevo es que Herodes mandó matar a Santiago y después quería matar a Pedro, y el que resultó muerto fue Herodes. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Con lo que deseamos. La hermana Martita ya quería matar ahí a Jesús. Así que o lo que pensamos a veces, ¿no? Ah, sí, con este mago, ¿verdad? Con este poseído, ¿recibiría su lección? O sea, el ataque satánico. Siempre que se va a predicar la palabra, siempre que se le está compartiendo a alguien, va a haber a alguien que esté tratando de distraer su celular, alguna persona. El enemigo va a usar a personas, circunstancias, enfermedades, crisis económicas, para distraerte de que escuches la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has tenido la intención de venir al culto del domingo, a un estudio el miércoles, a un grupo familiar, y cuántas veces se te ha impedido por alguna situación de distracción, porque no es que sea más importante aquello, sino el enemigo te está distrayendo? Entonces hay que saber distinguir, hay que saber tener ese discernimiento espiritual para saber cuando me están distrayendo y no estoy enfocado en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, fíjate cómo le dice, ¿no? ¿Cuáles son lo que le dice? Tú, hijo, ¿qué dice? Lleno de todo engaño, de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. ¿Qué hacía ver Jesús? ¿Qué hacía? Si era su consejero, oye, no los escuches a ellos, no, ellos son unos farsantes, no los escuches. Trataba de distraerlos, ¿no? De distraer al gobernador. Entonces quedó ciego. Martita. También es importante recalcar mucho esa parte del orden de la iglesia, del orden que había desde ese entonces, o más bien que nos dejaron o que nos legaron, ese orden de enviar, ¿no? Ah, ok, O sea, la iglesia que no envía. cualquiera La iglesia que envía. Toda iglesia cristiana debe ser una iglesia misionera, con una proyección hacia afuera, enviando plantadores de iglesias, predicadores a otros lugares. Adrián. Recuerdo también cómo el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saúl Sí, para esa obra misionera. así es. Pero antes de eso dice que ellos estaban ayunando. Estaban ayunando, orando. Ayuno y oración, la iglesia. Y es la obra de Dios. El Espíritu Santo les envía. No es una obra humana, es una obra divina. ¿Sí? Muy bien. Hay mucho, ¿verdad?
Hay mucho aquí en este capítulo 3. Bueno, ¿alguien más? ¿Todo bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites estar terminando el estudio de hoy. Padre, siempre pensando en cómo aplicamos todo esto que aprendemos en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia misionera, una iglesia donde aquí haya profetas y maestros dispuestos a ir y predicar tu preciosa palabra. También entendemos que vamos a encontrar oposición, pero tu poder es más grande que cualquier oposición que pudiéramos tener. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando, visualizando hacia dónde el apóstol Pablo, Señor, va a llevar este mensaje cristiano a todas las personas, Señor, que se va encontrando. Y ayúdanos a discernir correctamente para hacerlo también nosotros. También te rogamos, Señor, por las ofrendas, los diezmos que se levantan a mitad de la semana. Que tú bendigas a mis hermanos que trabajan, que tú bendigas la obra de sus manos, que multipliques y prosperes, Señor, las economías, y que ninguno de los que estemos aquí podamos estar, Señor, endeudados o preocupados por alguna situación económica. Bendícenos, Señor, y también que haya una buena administración de los recursos que tú nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.